habíamos hablado hace un par de programas sobre otro escándalo de corrupción en donde se veía involucrado un amigo, uno de los mejores amigos del hijo del presidente, en este caso de Andy. Este amigo es amigo de los dos hijos del presidente, tanto de Andy como de hoy Bobby. Por partida doble. Exactamente. Gana doble. El sujeto en cuestión se llama Amílcar Olán. Ya habíamos hablado hace unos días que había tenido por ahí contratos en Quintana Roo para la compra de medicamentos, pero también habíamos hablado de que se le había comprado un terreno casualmente al lado de la refinería de Dos Bocas, que ahora ICA utilizaba para guardar todo tipo de cosas al lado de Dos Bocas, y que hoy rentaba por una millonada y que él compró por 3 pesos. Literal, por 3 pesos compró el terreno y hoy cobraba una millonada por la renta. Casualmente. No hay que pensar mal, obviamente. ¿Cómo? ¿No? Bueno, pues hoy resulta que este personaje vuelve a salir a la luz con otro escándalo de corrupción. Igual o peor que el que ya habían mostrado. Es tan evidente que hoy los hijos del presidente están metidos en los negocios millonarios, que no sabemos a dónde va ese dinero, que suponemos obviamente que está detrás de la campaña de Claudia Sheinbaum, porque si no, ¿cómo se hubieran patrocinado todos esos miles de espectaculares? Pero también sabemos que seguramente va al bolsillo de la familia López. Y que entonces el papá sale a decir que vive con 20 pesos, pero los hijos viven con millones de pesos y haciéndose ricos. A ver, pues este es un tema que ha estado sonando toda la semana y que parece que no va a parar, porque honestamente hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, por desgracia tenemos que hablar de otro escándalo monumental de corrupción en la familia de López Obrador, y que hoy tiene que ver con su tercer hijo, con el hijo más chico llamado Gonzalo, y que en el argot le conocen como Bobby. Y vamos a darles un poco de contexto, pero yo quisiera, antes de entrar al contexto, decirles cuál es la importancia, por ejemplo, de que estemos hoy aquí en Atypical, una televisión libre, una televisión en la que podemos decir las cosas sin que haya el riesgo de que le corten el patrocinio, como sucede en los medios tradicionales, o que el gobierno los amedrente. Así que esa es la importancia de tener una televisión como Atypical, que podemos venir a decir y a transmitir lo que está pasando en el país. Y bueno, fíjate, nada más un dato. Sí. Para nuestros compañeros de Atypical, 1.500 millones de views el año pasado. 1.500 millones de vistas. 1.500 millones Y también hay que decirlo, apoyando tu idea, Atypical vino a cambiar el mundo en YouTube. Y a cambiar la narrativa, porque hay un nado sincronizado que viene desde Palacio Nacional, incluso financiado por algunos personeros que les dicen youtubers, algunos de ellos, yo no lo creo, son más bien plumas, micrófonos y cámaras oficiosas desde el gobierno. Y Atypical es eso, es un espacio de reflexión para que ustedes tengan mejores elementos de análisis de lo que pasa. Y claro que sí, es este espacio de información. Y justamente por eso les pedimos que compartan la información, que no se quede aquí, sino que si tienen la prima, la vecina, el primo, el tío, la tía, los hijos, pues que lo compartan, ¿no? Porque se tienen que enterar de lo que está sucediendo. Y sobre todo en este tema. Y vamos a empezar con eso. Mira, resulta que habíamos hablado hace un par de programas sobre otro escándalo de corrupción en donde se veía involucrado un amigo, uno de los mejores amigos del hijo del presidente, en este caso de Andy. Este amigo es amigo de los dos hijos del presidente, tanto de Andy como de hoy Bobby. Por partida doble. Exactamente. Gana doble. El sujeto en cuestión se llama Amílcar Olán. Ya habíamos hablado hace unos días que había tenido por ahí contratos en Quintana Roo para la compra de medicamentos, pero también habíamos hablado de que se le había comprado un terreno casualmente al lado de la refinería de Dos Bocas, que ahora ICA utilizaba para guardar todo tipo de cosas al lado de Dos Bocas, y que hoy rentaba por una millonada y que él compró por 3 pesos. Literal, por 3 pesos compró el terreno y hoy cobraba una millonada por la renta. Casualmente. No hay que pensar mal, obviamente. ¿Cómo? ¿No? Bueno, pues hoy resulta que este personaje vuelve a salir a la luz con otro escándalo de corrupción. Igual o peor que el que ya habían mostrado. Resulta que Amílcar Olán es el encargado de suministrar el balastro a través de diversas empresas que él tiene al Tren Maya. ¿Qué es el balastro? El balastro es la piedrita que va debajo de las vías, que da el soporte a las vías.
Y que entonces, pues, imagínate toda la cantidad de material que se necesita. ¿Cuántos pinches miles de millones de piedritas, no? Así es. Y entonces resulta que Amílcar Olán, pues, es el proveedor de este material, pero no nada más del material, sino del transporte de este material, que resulta que es pues un negocio jugoso. Él mismo reconoce en audios que ha obtenido más de 250 millones de pesos en ganancias en 6 meses. Entonces la pregunta aquí es, ¿verdaderamente es increíble que el presidente no tenga conocimiento de esto? No puede ser. Es increíble, es irreal. Y eso me lleva a una reflexión, Emilio. Creo que el nivel de corrupción en el gobierno de López Obrador está siendo tan burdo justamente para hacerlo irreal. ¿Me explico? Sí. Es decir, es tan evidente que hoy los hijos del presidente están metidos en los negocios millonarios, que no sabemos a dónde va ese dinero, que suponemos obviamente que está detrás de la campaña de Claudia Sheinbaum, porque si no, ¿cómo se hubieran patrocinado todos esos miles de espectaculares? Pero también sabemos que seguramente va al bolsillo de la familia López. Y que entonces el papá sale a decir que vive con 20 pesos, pero los hijos viven con millones de pesos y haciéndose ricos. ¿De quién es el dinero verdaderamente de Amílcar Olán que están acumulando a través de los jugosos negocios en el Tren Maya y en Dos Bocas? Hay 3 ideas que quiero comentar contigo sobre esto. La primera es, ya los 3 hijos, de manera documentada, en casos escandalosos de corrupción. Eso es importante, ¿no? Documentada, Emilio. No son especulaciones, no son dichos. No son hipótesis. Así es. Son evidencia documentada, pues, del tráfico de influencias, de información privilegiada, de contratos beneficiosos, oscuros, leoninos, o vamos a decirle atascados. Así es. Es decir, los 3 hijos, el más chico parece que de momento se libera, pero no por falta de oportunidad, sino por edad, ¿no? Ya veremos, pero en dado caso, lo que sí es un escándalo es que lo que ya se ha llamado el Clan López es una voracidad extraordinaria de nunca corrupción. Antes vista, ¿eh? Y todavía tienen el cinismo de querer dar clases de ética. Entonces, lo primero es el clan instalado en una dinámica de corrupción y podredumbre. Segundo, ¿eso fue el qué? Segundo, ¿por qué se permite esto? Y esto es clave que lo tengan ustedes claro. Este gobierno, al contrario de lo que sucedía en otros momentos, tiene una dinámica esencial de discrecionalidad, de opacidad en las ventas y compras públicas. 8 de cada 10 contratos del gobierno de López Obrador, oigan ustedes bien, 8 de cada 10 son por invitación directa o invitación restringida, esto sí, a 3 proveedores. 8 de cada 10. Lo que esto hace es que aumenta brutalmente la discrecionalidad. Y hay una ecuación, hay una fórmula en política pública que es mucho dinero, mucha discrecionalidad, mucha opacidad es igual a corrupción. Así y eso no tengan duda, lo vamos a saber, va a brotar por los aires, va a explotar la cloaca de la mierda la corrupción de este gobierno. Tercer componente. En todos estos escándalos hay un componente que es un aditamento muy crítico. Son obras del ejército. Así es. El caso del Tren Maya, el caso de este balastro, que es esta piedra especial. Imagínense cuando va uno a auditar cuántos millones de metros cúbicos de piedra. No hay manera, ¿eh? Si te dicen que son 300 camiones o son 600 camiones, no hay manera. Y eso pasa porque el ejército mexicano está dedicado a hacer cosas para los que no solo no tiene mandato constitucional, sino porque se le está metiendo en el mundo de la corrupción. El ejército mexicano no tiene estas atribuciones ni estas facultades. ¿Qué hace? Pues subcontrata a agentes como los amigos, como a Bobby, él probablemente no es el que firma el contrato, pero sí da la relación. No, bueno, ahí están los audios. Ahí están. Los audios los pueden seguramente encontrar en cualquier red social en donde el propio Amílcar habla de Bobby me dijo, Bobby vino, y dice frases textuales como Bobby recorrió el tramo. ¿Qué tiene que estar el hijo de López Obrador recorriendo un tramo del Tren Maya? ¿Qué tiene que estar supervisando él una obra del gobierno federal, Emilio? Es la garantía del tráfico de influencias.
La mención de Bobby es el instrumento de chantaje, control y presión para que no se rinda cuentas, para que haya un trato de excepción, para que se les faciliten las cosas y para que ni siquiera en los mínimos tramos de control eso funciona, porque incluso en muchas ya conocidas partes de las obras les pagan en efectivo. El componente del ejército también tiene una limitante muy severa, que es que utilizan el concepto de seguridad nacional. Eso pasó en el Tren Maya, eso pasó en el aeropuerto Felipe Ángeles, esta bodega muy buena que hicieron. Es un centro de oración y de meditación que está al norte de la ciudad. Quien tenga que ir a orar y quien quiera hacer un retiro espiritual, le recomiendo ese lugar. Es muy callado, casi no hay gente. No hay barullo. No hay barullo, no hay interrupciones. Es un espacio propicio para la introspección. Dicen que es aeropuerto. Y quien quiera un vuelo privado, les recomendamos a Mexicana, porque también ya exhibieron que los aviones van completamente con vacíos. un pasajero. Entonces, si quiere usted sentirse pues empresario de esos que tienen su jet privado, pues vaya así nada más como cosa morbosa, ¿no? Y tómese un vuelo pues a algunos lugares que estos que están anunciando, y para que se sienta usted así ricachonzazo, ¿no? Y tenga su avión para que le compita a Gates. Sí, no le podemos asegurar si llega, porque honestamente el trato de los aviones y la váyase usted con tiempo, eso sí, nada más. O sea, si usted es de esta figura de los magnates mundiales, no tiene prisa, ¿no? Entonces váyase con calmita para tomar su vuelo. Porque capaz que lo desvían a otro aeropuerto. Va a salir tarde. Esa es una línea aérea confesional. Porque solo Dios sabe cuándo sale y solo Dios sabe cuándo regresa. Pero vaya usted a ese centro espiritual, ¿no? Para su introspección. Pero lo que pasó ahí es que el ejército, bajo el manto de la seguridad nacional, contrata a distintas empresas y les paga en efectivo. Es que es increíble los niveles de corrupción y de poca transparencia. ¿Por qué entonces entiendes que no les interesa el INAI? Por eso no nombran comisionados del INAI, por eso no quieren la transparencia. Pero yo creo que esto que dices es justamente mi teoría. Cuando tú dices, es que es increíble el nivel de corrupción, es eso. Lo han hecho tan burdo, lo están haciendo tan evidente, que parece increíble. Entonces, por eso el presidente puede salir a decir con una sonrisa burlona que él no es corrupto, porque es tan difícil de creer que esto esté sucediendo en México, pero lo está sucediendo. Es lo peor de todo. La manera en que López Obrador encara esto es acusar a Loret. Así es. ¿No? Y decir que Loret gana más que su hijo. Si fuera el caso, que no lo creo, la verdad esa es una vil distracción. En su caso, Loret no es un funcionario público. Y Loret no vive de recursos públicos como si él y como su familia. Andrés Manuel se ha caracterizado por ser un violador serial de la Constitución y de la ley, para dar información que por ley no tiene que dar. Y lo que hace, y eso es una cosa muy importante, porque los seguidores de Andrés, aquellos que tienen una creencia ciega, están cometiendo el error, como en muchos momentos se cometen, de callar ante estos excesos, estos errores, estos abusos. Y me parece muy importante que se tenga claridad, porque el fenómeno del enriquecimiento, este caso es un enriquecimiento explicable, no es inexplicable, es explicable por la corrupción. Sabemos que está financiando las escandalosísimas campañas de Morena. Así es. ¿No? Claudia Sheinbaum tuvo más de 10,000 espectaculares. Eso me lleva justamente a la siguiente reflexión con el tema de Claudia Sheinbaum. ¿De verdad Claudia puede salir a decir que los hijos del presidente no son corruptos? Imagínense si miente en eso. Imagínense si con pruebas en la mano, con documentos, con audios, donde se está evidenciando el nivel de corrupción que tienen los hijos del presidente metidos en los negocios de las obras del sur. Imagínense que todavía sale con esta cara a decir los hijos del presidente no son corruptos. ¿Qué clase de persona este dato no es menor. No es menor, porque hay gente que dice que Claudia es distinta a López Obrador. Y dicen, bueno, López Obrador, pues sí, cometió errores, sí, no entiende nada de perspectiva de género, no entiende nada de diversidad, ¿no?
no solo con la oposición son muy exigentes, con López Obrador no solo son tolerantes, sino son incluso incongruentes. A Cuadri se le fueron encima, a bastonazos, a López Obrador lo justifican. Así es. La propia diputada, es gravísimo. La propia diputada. Que le hicieron la misma mención que le habían hecho en la Cámara. Al presidente dice que lo perdona. Sí. Y al diputado de oposición lo que dice es que no admite el perdón porque tiene una lucha. Eso es incongruencia. Es una incongruencia. ¿Y por qué lo digo? Porque quienes creen eventualmente por un acto voy a bordear los extremos de ingenuidad a buena fe, ¿no? Que Claudia Sheinbaum es distinta que López Obrador. En el caso de la corrupción, lo que vemos es que ella es parte de ese pacto de impunidad. Claro, y es beneficiada. Claudia es parte y beneficiada, porque su campaña, la ilegal y ahora la legal, está haciendo con dinero sucio, o del narco, o de la corrupción, o de contratos anticipados. Y por eso es tan importante tener en claro y no irse con la finta, porque todavía tienen el cinismo de querer dar clases de ética. Ese es el problema, el nivel de cinismo que ha alcanzado este gobierno y el nivel de cinismo que hoy tiene su candidata a presidenta de la República. El caso no es menor, porque incluso salieron a decir que no eran iguales. Y la verdad es que en este caso yo no acostumbro coincidir con López Obrador, pero debo confesarte, Pau, que en este caso sí coincido. Sí, no son iguales, son peores. Muchísimo peores. Son un atascamiento así, sí. Pero lo que también resulta importante es que él ofreció que no iba a haber ninguna intervención de su parte y ninguna exoneración a sus familiares. Ya estuvo involucrado su hermano, ya estuvo involucrada su prima, ya estuvo involucrado el hijo mayor, José Ramón. Todos. Acuérdense de la casa gris. Ya estuvo involucrado Andy como el gran transaccionista y facilitador de contratos ilegales. Ahora sale Bobby. Llevamos 5 muy cercanos a él. Ya no hago más grande la lista. ¿Y cuál es la pauta de las respuestas? La pauta esencialmente es la impunidad. Así es correcto. La bandera de la lucha contra la corrupción, en realidad, acabó siendo la causa de la corrupción en este gobierno. Eso es así. Duele decirlo, pero es que es así. Incluso, yo diría, hombre, había mucha gente que honestamente